Para empezar a hablar de redes de comunicaciones, lo primero voy a hablar un poco de qué elementos vamos a encontrarnos en estas redes de comunicaciones. Entonces, lo primero, lo que más cercano tenemos es lo que llamaremos los sistemas finales, los end systems. En el caso de las redes de ordenadores, como por ejemplo la Internet y prácticamente hoy casi cualquier cosa, le llamamos los hosts, ¿vale? Entonces, un ordenador, un teléfono, una cafetera conectada a Internet, ¿vale? Una microondas conectado a Internet, una nevera que te avisa de cuando se te acaba la leche, ¿vale? Ese tipo de cosas hoy en día son más comunes de lo que creéis. Un robot de limpieza controlado, un robot de vigilancia, una videocámara de vigilancia, ¿vale? Lo que son los extremos finales, que no es el usuario, ¿no? El equipo adyacente a él, el ordenador personal, pongamos, ¿no? Entonces, estos equipos, en el caso sobre todo, en el caso del servicio telefónico, fijaros, la red telefónica es muy simple porque solo da un servicio, que es hablar por teléfono, ¿vale? Ha tenido servicios avanzados, conversación a tres, llamada en espera, pero al final es lo mismo, es para conseguir hablar por teléfono, ¿vale? Entonces ahí los terminales en la red telefónica son muy tontos, ¿vale? En inglés dumb terminals, o sea, se les llama tontos directamente. El teléfono no tiene inteligencia. Cuando nos vamos a la Internet, a las redes de ordenadores, sí tenemos inteligencia en esos extremos. Y los teléfonos a los que nos estamos yendo son pequeños ordenadores, pero bueno. Entonces, estos extremos, estos hosts, al final son pequeños ordenadores que ejecutan aplicaciones, ¿vale? Entonces, en los extremos también tenemos aplicaciones, que es software de comunicaciones, que puede ser un navegador web o puede ser una aplicación de voz sobre IP, ¿vale? Puede ser una aplicación de compartir ficheros, puede ser un cliente de vídeo bajo demanda para poder ver películas compradas, lo que sea. Por otro lado, otro elemento que tenemos son los enlaces de comunicaciones, están por todas partes. Bien, pues desde los extremos finales a la red va a haber enlaces de comunicaciones. Y podéis pensar pues, en el cable de cobre que llega a vuestro teléfono en casa, el cable de fibra que puede llegar hasta casa, el cable de red que habéis tirado vosotros hasta vuestro ordenador, ya veremos cuáles son sus características. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de enlaces sobre diferentes medios físicos, cable de cobre, cable coaxial, fibra óptica, directamente ondas radioeléctricas por el espacio, por el aire, por el espacio vacío, lo que haga falta, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes medios físicos. Cuando hablemos de estos enlaces de comunicaciones en esta asignatura, vamos a simplificarlos mucho. Fijaros, tenéis muchas asignaturas para tratar la problemática física de esos enlaces de comunicaciones. Cómo yo consigo meter una señal en un extremo y que salga en el otro y no se degrade la calidad del mensaje, la calidad de la señal, ¿vale? Transmisión analógica, digital, propagación, atenuación, modos en la fibra, interferencias, ¿vale? Todo tipo de temas físicos que hay que resolver ahí, que los resolvemos los ingenieros de telecomunicación. Bien, en las asignaturas de redes supondremos que eso lo hemos resuelto ya y somos capaces de construir enlaces de comunicaciones. Básicamente yo me compro la tarjeta de red en un extremo y me compro la tarjeta de red en el otro extremo, ¿vale? Y esa electrónica ya está hecha y el cable, el problema del medio físico ya está resuelto, ¿vale? Y ese enlace físico nosotros lo vamos a reducir a unas pocas características. Características del estilo de a qué velocidad yo puedo darle bits a ese medio físico, ¿no? La capacidad que tiene ese medio de yo entregarle en un segundo, ¿cuántos bits le puedo entregar desde el ordenador a ese medio físico? ¿10 bits en un segundo? ¿1 millón de bits en un segundo? ¿Le puedo entregar 10 millones de bits en un segundo? ¿100 millones? ¿1000 millones? ¿10.000 millones? ¿Vale? Entonces estaremos midiendo la capacidad que tiene ese medio de que yo le entregue esa cantidad de bits y salgan por el otro lado, un tiempo después, ¿vale? La capacidad en bits por segundo. Fijaros, ¿qué sucede con la capacidad en bits por segundo? Que muchas veces lo vamos a llamar ancho de banda. Esto es completo abuso del lenguaje, ¿vale? Pero como sabemos de lo que estamos hablando, lo llamamos ancho de banda. Probablemente vosotros todavía no sepáis lo que es el ancho de banda, ¿vale? Y eso lo entenderéis en asignaturas más sobre el medio físico. Pero muchas veces a esta capacidad en bits por segundo que tiene el medio, ¿vale? ¿Cuántos bits puedo colocar yo en un segundo seguidos? Lo vamos a llamar también ancho de banda. Esto es porque hay una característica física del medio que llamamos el ancho de banda y está muy asociada la cantidad de bits que yo puedo meter con, de verdad, ese ancho de banda que se va a medir en hercios, ¿vale? En megahercios, en kilohercios, pero no tiene por qué ser un 1 a 1, ¿vale? Depende de la codificación, la corrección de errores, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco abuso del lenguaje, pero muchas veces veréis que se habla de bandwidth, de ancho de banda, y estamos hablando de bits por segundo. En realidad es capacidad. Bien, lo otro que necesitamos de esos enlaces es ¿cuánto tiempo tarda entre que yo coloco un bit en el medio? Fijaros, colocar un bit en el medio a lo mejor es
poner 5 voltios, es decir, en un extremo de un cable, y esos 5 voltios no aparecen en el otro extremo del cable instantáneamente, ¿vale? Esos 5 voltios tienen que viajar por el cable hasta aparecer los 5 voltios en el otro extremo del cable, y eso lleva tiempo, ¿vale? Entonces, tarda un tiempo esa señal en propagarse de un extremo al otro, y eso va a depender de la distancia, de la longitud del cable que tengamos, y va a depender de la velocidad a la cual esa señal radioeléctrica pueda viajar por ese medio. La luz no viaja a la misma velocidad por el agua que por el espacio vacío, que por el aire, ¿vale? Pues lo mismo sucede con esa onda radioeléctrica que viaja por una fibra óptica o por un cable de cobre o por un cable coaxial. La velocidad de propagación no es la misma, ¿vale? De eso hablaremos aquí también. Bien, extremos finales. ¿Qué tenemos dentro de la red? Dentro de la red vamos a seguir teniendo enlaces, pero vamos a tener también conmutadores, que van a ser esos equipos que les llega información. En esta asignatura siempre hablaremos de información digital, hablaremos de bits, ¿vale? El mundo analógico no nos va a ayudar mucho a la construcción de redes, vamos a trabajar siempre en digital. Nos va a llegar bits por un enlace y ese conmutador, hablábamos el día pasado, decidirá por dónde tienen que salir esos bits para que lleguen al destino, para que se vayan acercando al destino, ¿vale? Entonces eso es lo que hacen los conmutadores, reenviar información. Entonces, los conmutadores reenvían esa información digital y se dice que son transparentes a los datos. No les importa los datos que coloca el usuario, solo les importa a dónde tienen que llegar esos datos, ¿vale? No saben qué es lo que estás mandando, no saben si esos ceros y unos son de voz, son de una página web, son de un fichero, son de una foto, son de lo que sea. Lo que le importa es lo que le has dicho de estos bits tienen que llegar aquí, ¿vale? De hecho, los conmutadores podrían ser incluso transparentes a si la información es digital o es analógica, ¿vale? Por ejemplo, pues lo que serían conmutadores en el nivel óptico, no vamos a hablar de eso en esta asignatura, son temas para cuando hayáis visto más comunicaciones ópticas, etc., ¿vale? Entonces hablaremos de conmutadores telefónicos, que son esos de la época en la cual solo teníamos la red telefónica, pero que seguimos teniendo ese servicio, donde les llegan ceros y unos, pero saben que son de la señal de voz y saben que tienen que garantizar una calidad, y veremos un poco las características concretas de ese escenario, pero hablaremos mucho más del caso en el cual pues, empezaremos a hablar de paquetes, de las redes de conmutación de paquetes, los conmutadores de paquetes, los routers IP en la Internet, ¿vale? Bien, empezaremos a hablar de esto en este tema. Bien, todo esto forma el núcleo de la red y una de las cosas muy importantes que tienen que hacer estos equipos y que vamos a empezar a resolver ese problema en esta asignatura es calcular caminos, ¿vale? Como os ponía yo el día pasado, esas redes de comunicaciones son muy complejas y hay que decidir por dónde hay que enviar la información de un origen a un destino, ¿vale? Y esas decisiones, claro, las podrías tomar tú a mano, pero ya habéis visto la escala del problema, ¿vale? Uno podría decir, bueno, podrían estar preprogramados los caminos, sí, pero con esa escala de la red mundial, a todas horas están fallando equipos, están fallando enlaces, se están instalando nuevos equipos, se están instalando nuevos enlaces. Por lo cual, esos caminos se tienen que calcular más o menos de forma automática y dinámica. Lo tienen que calcular los propios equipos en muchas veces. Bien, otro elemento fundamental que vamos a tener y que es de lo que vamos a hablar enseguida son protocolos. ¿Bien? Entonces, los protocolos nos van a decir cuándo podemos enviar y en qué formato debemos enviar. ¿Qué debemos hacer cuando recibimos cierto tipo de mensaje? ¿Vale? ¿Cómo debemos reaccionar ante la recepción de un mensaje? ¿Cómo debemos reaccionar ante que pase mucho tiempo desde que enviamos un mensaje y no hemos recibido respuesta? ¿Bien? Entonces, a lo largo de las asignaturas vamos a ver muchos protocolos, ¿vale? El mundo de las redes está plagado de protocolos, ¿vale? Levantas una piedra y te salen 10 protocolos, ¿vale? Entonces, en los protocolos, id acostumbrándoos en que tienen sus acrónimos, sus siglas, ¿vale? Y van a salir por todas partes, ¿no? Entonces, vamos a ver protocolos en esta asignatura, vamos a ver conceptos teóricos, veremos algunas cosillas concretas cuando hablemos de Ethernet, Wi-Fi, etcétera, pero en general nos quedaremos en el ámbito de generalidades, que aplican a muchos protocolos. En redes de ordenadores ya les pondremos nombres y apellidos y entraremos a exactamente cómo funciona un protocolo como IP, el protocolo de Internet, Internet Protocol, o ICMP, ICMP, Internet Control Message Protocol. Si alguien alguna vez ha hecho un ping, ha mandado mensajes de ese protocolo, que también eran mensajes del protocolo IP, ¿vale? Ya veremos cómo es que son de los dos tipos. Hablaremos en redes de ordenadores de protocolos de nivel de transporte, ya voy a explicar qué es esto como UDP o como TCP. En esta asignatura vamos a explicar qué tipo de problemas resuelven protocolos como TCP y cómo los resuelven, ¿vale?
Problemas como, por ejemplo, qué pasa si la información se pierde dentro de la red, ¿vale? Se pierde a todas horas. ¿Cómo resuelvo yo el problema de información que se ha perdido para que luego el usuario no la vea? ¿Vale? Pues TCP resuelve ese problema, eso lo vamos a ver en esta asignatura. Y protocolos más al nivel de la aplicación, lo que habla el navegador web con el servidor web, ¿vale? Lo que habla vuestro Firefox Explorer, Safari, Chrome, lo que sea, con el Apache Internet Information Server o el servidor web que sea que esté empleando Google, Yahoo o el marca, ese idioma se llama Hypertext Transfer Protocol, ¿vale? El protocolo de transporte, ahora no sé si es transfer o transport protocol, ¿vale? El protocolo de transporte de hipertexto, ¿vale? Y es la forma que tienen de entregarse los mensajes, el idioma en el que hablan, ¿vale? Eso lo veremos también en redes de ordenadores.